Pareciera que nuestra conciencia puede estar entrelazada con el mundo físico y de muchas formas. Si ese es el caso, entonces debe haber efectos fisiológicos que podamos detectar como resultado de esta interacción. Si podemos medir los efectos fisiológicos de la conciencia en el cuerpo, entonces, ¿podríamos también influir en un sistema biológico, en el agua o incluso en nuestro ADN? Durante los últimos 25 años, el Dr. Glenn Rein ha seguido una carrera de investigación del ADN, neurociencia y biología cuántica en instituciones de prestigio como las facultades de medicina de Harvard y Stanford. Deberíamos hablar sobre el pH porque mucha gente entiende que el agua con un pH más alto es mejor para la salud y por eso pienso que este experimento podría ser muy útil. El pH del cuerpo debe estar alrededor de 7.2. Si es demasiado alto o demasiado bajo, estamos en problemas. ¿Nos puede explicar cómo funciona este instrumento? El pH es la medida de la cantidad de hidrógeno en el agua. Tiene una sonda especial que es sensible al hidrógeno, que luego se convierte en una señal eléctrica y se obtiene un número. En 5 ocasiones medí el pH en el transcurso de 1 hora. Y no cambió sino en el último segmento. Eso es 1/100 de una unidad de pH. Si puedes cambiar 1/10 de una unidad, eso sería un cambio muy profundo. Entonces, la idea es que yo afecte el agua, bien sea hacia arriba o hacia abajo. Y luego obtendremos una lectura instantánea. Que la veremos en tiempo real. Bien. Vuelve enseguida. Bien, genial. Veamos qué puedo hacer. Mi intención era bajar el pH del agua. Visualicé que mi mente estaba conectada con las moléculas de hidrógeno en el agua y lograba que se multiplicaran. Más moléculas de hidrógeno significan un pH más bajo. Tiempo transcurrido, 6 minutos. Al empezar estaba en 7.57 y lo bajé a 747 es una unidad 7.47. completa. Es un gran efecto. El hecho de que puedas cambiar ese parámetro en particular, el equilibrio ácido-alcalino del agua, implica que podrías cambiarlo en el cuerpo. El cuerpo tiene una asombrosa inteligencia, sabe lo que necesita. El hecho de que puedas crear un ambiente con tu conciencia, tus pensamientos y tu intención de que el pH pueda cambiar, le permitiría al cuerpo cambiar el pH en la dirección apropiada que necesita. El dogma es que no puedes cambiar la química de tu cuerpo pensando en ello. Pero la implicación es que la intención y las imágenes que usas se pueden usar para cambiar tu propio pH interno. Y sí, dejar que tu cuerpo haga lo que sabe hacer es la dirección y la magnitud óptimas para el cambio. Hagamos otro experimento diferente al medidor de pH. Aquí tengo un dispositivo especial. Se llama potenciostato. Me permite tomar una medida de la conductividad del ADN. El ADN es muy sensible a la conciencia humana, según mi propia investigación. El experimento me dirá si puedes influir en la conductividad. Bien, primero muestra de ADN y haremos 3 controles seguidos. Bien. Bien, escribiré aquí control. Control 1. Lo que haremos ahora es calcular el error experimental observando lo que le pasa al ADN cuando no hay intervención. En este caso estamos haciendo los 3 controles en 3 momentos. Luego lo haremos por 4ª vez consecutiva, excepto que en este caso tú vas a intervenir. Está bien. Entonces sabemos cuál será la variación y el error experimental, como decía antes, si no hay intervención. Está bien. $13.2. 13.2 es el control. El control número 2 es 12.9. 12.9. Está bien. Control número 3. 12.46, por lo que el promedio es 12.9.
12.9 Kiloohmios. kiloohmios. Entonces, si ahora puedes y tu conciencia resuena con eso, hacer que suba o baje, entonces podremos medirlo. Mi intención era aumentar la conductividad eléctrica. Así que visualicé que mi mente estaba produciendo una corriente eléctrica en el ADN a una velocidad muy alta. Bien, creo que lo logré. Sentí que respondió muy rápido. Por Bien, eso me detuve. aquí está el número mágico que estamos buscando. Y se redujo a 6.5. Sí, sentí que respondió muy rápido. Vaya. Y eso fue... Es Es como si que lo hubiera digo, electrificado. Es 6.5. Bien, hagámoslo unas veces más con la misma muestra. 6.5 perfecto. kiloohmios. Bien, esta es la número 2 y mide 6.37. El hecho de que haya una gran diferencia tan rápidamente implica que no existen dudas de que algo sucedió. ¿Estoy en lo correcto? Por supuesto. ¿Cómo podría Bien. saltar de 12 a 6? Es decir, Y ahora vamos con ahora mide 6.2. está bien. Ese es un efecto grande y robusto que demuestra que tu conciencia es capaz de resonar y cambiar las propiedades eléctricas del ADN. La implicación para la audiencia es que si tú puedes hacerlo, entonces nosotros podríamos hacerlo con nuestra intención. Podemos curar nuestro propio cuerpo. Mi teoría es que solo estás proyectando energía. Y si la proyectas en un tubo de ensayo, si la proyectas a tu propio cuerpo o la proyectas a mi cuerpo, es el mismo fenómeno. Solo que el que recibe la energía es un objetivo diferente. De hecho, hice comparaciones usando el ADN con diferentes máquinas. Ciertas máquinas fueron mejores que otras, pero siempre la conciencia humana resuena mejor para cambiar el ADN. Cuando dices resuena mejor, ¿es más rápida, más eficiente, más poderosa? ¿Cómo es? Todo lo anterior. Más rápida, eso es seguro. Por mi investigación, puedo decir que un campo electromagnético puede afectar el agua y le toma unas 12 horas lograr el mismo efecto que tú lograste en 12 segundos. Así que la conciencia humana es mucho más eficiente. Es empoderador como seres humanos saber que podemos sanarnos a nosotros mismos, que no tenemos que depender de un medicamento, que no tenemos que depender de una máquina. Y se considera ciencia legítima la habilidad de que la mente puede influir en el cuerpo. Han descubierto que cuanto más capaz es el ADN de conducir electricidad, más rápida y fuerte es su capacidad de autosanación. Acabamos de demostrar que mi intención o mi conciencia literalmente cambiaron la conductividad. Por lo tanto, afectó el funcionamiento molecular de ese sistema biológico, del agua o del ADN. Sí, estás cambiando el nivel molecular, pues estás cambiando el nivel cuántico que lo subyace todo. Luego, también cambias el nivel atómico. Entonces, cambias el nivel molecular y luego cambias el nivel estructural. No importa si nuestro cuerpo físico está hecho de materia física, energía electromagnética o energía cuántica, porque con la conciencia que subyace a todas esas energías fundamentales, las puedes cambiar todas, porque está en el centro y fuente de todas las cualidades que componen el cuerpo humano. El Dr. Jim Gimsesky, miembro de la Royal Science Society y distinguido profesor bioquímico de la UCLA, compartió con nosotros su revolucionario trabajo en el campo de la sonocitología, que detecta las vibraciones que emiten las células humanas. Originalmente trabajaba para IBM en Zurich, Suiza, en un laboratorio de investigación, y estábamos desarrollando un nuevo tipo de microscopio. El primer experimento que quisimos hacer fue, de hecho, con células madre, pero ocurrió lo del 9/11 en ese momento, por lo que no pudimos conseguir las muestras de Italia. Entonces, uno de mis estudiantes de posgrado sugirió que observáramos otra cosa y decidimos observar la levadura porque era sencillo trabajar con ella. Entonces, usamos la técnica llamada microscopía de fuerza atómica,
Es como un dedo que puede sentir cosas. Empezamos a notar una vibración de frecuencia bastante alta. Lo primero que pensé fue en algún tipo de ruido en el sistema, así que seguimos haciendo diferentes experimentos y establecimos que era un efecto real de la célula viva de levadura. La tecnología que usamos emplea algo llamado voladizo. Es como una pequeña palanca plana y al final de la palanca hay una pequeña punta. Cuando pones la punta en contacto con la levadura, la sonda capta el movimiento más mínimo, incluso en un nivel de movimiento subatómico. Usamos un rayo láser que iluminamos al final de la sonda y que amplifica ese pequeño movimiento para poder grabarlo. Comencemos diciendo que tomamos una célula. Dentro de las células humanas hay muchos procesos mecánicos en marcha. Transporte de nutrientes, movimiento de cosas. Hay movimiento del ADN. Todo eso puede ocurrir a ritmos diferentes. El resultado final es un movimiento complicado a muy pequeña escala. Usted mencionó que la célula sana tiene un continuo sonido armonioso y que la célula enferma tiene un sonido errático. Podemos tratarlas con diferentes productos químicos que afectan los motores moleculares que causaron ese extraño proceso donde la célula estaba cantando. Sonido real de la célula. Luego empezó a interrumpirse un poco. Fue un proceso hasta que se detuvo. Si observamos a una célula muerta, por ejemplo, efectivamente escucharás ruido blanco como... Las células se comunican a través de ese efecto. Y de hecho, el hecho de estar hablando en este momento es porque hay un montón de células resonando en mi garganta comunicándose con usted. Dado que la célula tiene su propia vibración y resonancia celular, un órgano tiene su propia vibración. Todo el cuerpo tiene su propia vibración. ¿Es posible que seamos un instrumento o un organismo que esté resonando? ¿Y es de esa forma que nos estamos afectando unos a los otros? Definitivamente creo que podemos influir unos en los otros, influenciar a los demás. Una observación fascinante proviene de nuestro propio planeta, el sistema solar y el universo, que emiten sonidos similares a los sonidos de las células al interior del cuerpo humano.
Los pensamientos que tenemos crean sonidos en otras personas. En nosotros afecta a los órganos, pero también los cuerpos y órganos de otras personas y crea diferentes niveles de vibraciones que desencadenarán efectos de conciencia en otra persona y pueden afectar su salud y todo tipo de cosas. El poder de ese amor incondicional puede influir todo en nuestra existencia. Si estamos abiertos a Él, si resonamos con Él en nuestra conciencia de corazón amoroso, si resonamos con esa fuerza amorosa. Si eres una buena persona, das cosas positivas y lo ves de forma positiva, todo lo que llega es positivo. También mantiene tu cuerpo más saludable. Tienes menos estrés cuando te abres a cosas positivas, en lugar de pensar en lo que va a salir mal.